Hola crocheteros y crocheteras, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari. Antes de continuar con la clase de hoy, si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Cada semana estoy subiendo tutoriales de modelos que están en tendencia. Las clases son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. Lo único que te pido y que es muy importante para mí es que me dejes manito arriba y realices un comentario como muestra de agradecimiento. Esto me motiva a seguir compartiendo estas hermosas clases contigo. Ahora sí te quiero presentar el bolso que vamos a realizar en la clase de hoy. Este bolso es muy especial porque está dedicado a aquellas crocheteras que les es muy difícil realizar una base con punto bajo centrado. Les voy a mostrar la base. Es una base súper sencilla con punto bajo sencillo. Mira lo firme que queda, es una base bien estructurada, bien firme, y aquí te voy a enseñar cómo lograr este resultado. Vamos a trabajar este bolso con una combinación de puntos conocido como punto fantasía. Miren qué precioso resultado, todos los detalles y acabados. Espero que te guste el proceso, que lo pongas en práctica. Sin más que decir, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Este proyecto lo voy a estar trabajando con 2 agujas y con un trapillo premium industrializado de trapillo ovillo. La hebra de ancho tiene 3 centímetros y la primera parte, que va a ser la base del bolso, la voy a trabajar con una aguja de 5 milímetros. El cuerpo del bolso lo estaré trabajando con una aguja de 5.5. ¿Por qué voy a hacer el cambio? Porque la base la vamos a trabajar con puntos bajos sencillos y quiero que esta me quede bastante ajustada. Entonces, entre más ajustadita nos queda la base, nos va a quedar más firme, va a tener menos movimiento y eso le va a dar mucha estabilidad al bolso. Por eso mi recomendación, y es que al momento de realizarla, siempre la trabajes con una aguja 1 milímetro más pequeña. En este caso yo voy a estar usando medio milímetro más pequeño, y es porque yo ajusto mucho la hebra o ajusto mucho el punto al momento de tejer. Comenzamos realizando un nudo deslizado y tejeremos 9 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos, orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. Tenemos 2 cadenetas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a realizar una cadeneta adicional y esta va a ser nuestro punto de altura para un total de 10 cadenetas. Vamos a trabajar la primera vuelta y lo vamos a hacer de la parte de atrás donde están las lomitas. Iniciamos en la segunda lomita porque esta primera es nuestro punto de altura, esta lomita que está aquí. Entonces vamos a trabajar en la segunda lomita y debajo de cada lomita que vemos de la parte de atrás hasta llegar a la última. Entonces pasamos la aguja debajo de la segunda, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las 2. De esta forma hemos realizado nuestro primer punto bajo. Pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Debajo de la siguiente, vamos a trabajar el último punto. Miren que aquí se ve la última lomita. Pasamos debajo y realizamos un punto. Finalicé la primera vuelta con un total de 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a realizar la segunda vuelta y tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y vamos a hacer cadeneta al aire o cadeneta de altura. Giramos la pieza y el primer punto lo vamos a realizar en la segunda cadeneta. Contamos 1 y 2 debajo de la cadeneta completa.
vamos a pasar la aguja. Pasamos la aguja, tomamos hebra y realizamos el primer punto de la segunda vuelta. Pasamos debajo de la siguiente, de la que sigue, y así hasta llegar a la última cadeneta. Aquí ya estamos en la última cadeneta, pasamos la aguja debajo y realizamos el último punto. Finalizamos la segunda vuelta, vamos a hacer cadeneta al aire, giramos la pieza y aquí trabajaremos la tercera, pasando la aguja debajo de la segunda cadeneta. Vamos a realizar aquí el último punto. Finalizamos la tercera vuelta, cadeneta de altura, giramos la pieza o damos vuelta al tejido y trabajamos acá ya la cuarta vuelta. De esta forma vamos a seguir trabajando puntos bajos sencillos. Cadeneta de altura. Finalizamos la cuarta vuelta. Vamos a seguir trabajando hasta llegar a la vuelta número 18. Son puntos bajos sencillos, no vamos a trabajar aumentos. Sigo trabajando y ya les muestro cómo vamos a continuar. Ya finalicé las 18 vueltas y mira cómo se ve la base. ¿Cómo vas a identificar cada vuelta? Mira que aquí tenemos las lomitas. Esta es una. Y aquí donde se ven los puntos es otra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Te voy a dar las medidas. De largo tenemos 18 centímetros y medio. De ancho tenemos 9 centímetros y medio. La base nos quedó bastante firme, los puntos quedaron bien organizados y estructurados. Mira que no tenemos espacio de luz entre cada punto. Si tú quieres realizar esta base más grande, para hacerla un poquito más larga vas a seguir trabajando vueltas hasta llegar al largo deseado. Y si la quieres más ancha, al inicio donde trabajamos las cadenetas, en vez de realizar 9, tú puedes realizar 12, 13, 14, ya dependiendo del ancho que tú desees. Vamos a realizar ahora una vuelta de puntos bajos alrededor para darle un mejor acabado. Vamos a ubicarnos en el último punto de la vuelta número 18 y vamos a realizar una cadeneta de altura. Vamos a poner un marcador para saber que ahí inicia la vuelta. El primer punto lo vamos a trabajar pasando la aguja debajo de la cadeneta del último punto. Miren que este es el último punto de la vuelta. Debajo de esa cadeneta vamos a realizar el primer punto. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las dos. Entonces iniciamos con cadeneta de altura y el primer punto. Mírenlo donde está. Vamos a pasar la aguja debajo de la siguiente lomita. Aquí vamos a realizar un punto. El siguiente, miren que aquí tenemos dos hebras. Vamos a pasar la aguja debajo de la primera y de la segunda. El siguiente punto lo hacemos debajo de la lomita. El siguiente debajo de la primera hebra y de la segunda. Realizamos el primero debajo de la lomita, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo,
tomamos hebra y cerramos. El siguiente debajo de la primera hebra y de la que está en la parte de atrás. Tomamos hebra, damos altura y cerramos. El siguiente debajo de la lomita, debajo de las dos hebras, damos altura, cerramos el punto. Debajo de la lomita el que sigue, vamos a realizar el último punto y este lo vamos a hacer aquí encima de la última lomita. Miren aquí en este espacio. Finalizamos este lado y aquí hemos trabajado 17 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Vamos a trabajar los puntos de este lado. Comenzamos aquí en la primera cadeneta y aquí trabajaremos un aumento triple para darle la forma ovalada a esta esquina. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Tenemos el primer punto, pasamos dentro de ese mismo espacio y realizamos el segundo punto. Nuevamente pasamos la aguja dentro de ese mismo espacio y realizamos el tercer punto. Ya tenemos el aumento triple, 3 puntos dentro de un mismo punto. Vamos a trabajar ahora los puntos de este lado y lo vamos a hacer debajo de cada cadeneta. Van a ser puntos bajos sencillos. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Debajo de la que sigue, así hasta llegar a la penúltima cadeneta. Ya realizamos el penúltimo punto. Aquí trabajamos 7 puntos bajos después del aumento y en esta última cadeneta que vemos aquí donde tenemos el punto deslizado del inicio, este nudito lo vamos a soltar para que no nos quede ahí encima. Ajustamos y aquí podemos ver la última cadeneta. En este último punto vamos a trabajar el aumento triple como lo hicimos de este lado. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa y realizamos el primer punto, el segundo y el tercero. Miren cómo nos quedaron las esquinas de parejitas. Vamos a trabajar ahora los puntos de este lado. En total van a ser 17 como los hicimos acá. Entonces aquí vamos a pasar la aguja debajo de estas dos primeras hebras, debajo de la lomita, debajo de las dos primeras hebras, debajo de la lomita. Comenzamos aquí debajo de las dos primeras hebras y vamos a aprovechar para ir escondiendo la hebra corta. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Pasamos ahora debajo de la lomita, debajo de las dos hebras, debajo de la lomita, aquí ya hemos realizado el último punto y hemos completado el total de 17. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos a trabajar ahora los últimos de este lado y aquí en esta primera cadeneta
vamos a realizar el aumento triple. Pasamos la aguja, tomamos hebra y damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Realizamos el primer punto del aumento, vamos a trabajar el segundo y el tercero. Vamos a trabajar puntos bajos debajo de cada cadeneta hasta llegar a la penúltima cadeneta. Finalizamos los 7 puntos bajos, vamos a completar ahora el aumento. Miren que aquí ya tenemos dentro de este mismo punto, ya tenemos un punto y cadeneta al aire. Vamos a realizar dentro de este mismo espacio otro punto y así completamos 2 puntos dentro del mismo punto. Entonces aquí vamos a hacer el cierre y completar la tercera cadeneta. Cortamos la hebra, quitamos el marcador que nos indica que aquí tenemos la cadeneta al aire que viene ocupando el punto de aumento del centro. Entonces aquí sacamos la hebra, pasamos la aguja debajo del primer punto de aumento, de atrás hacia adelante, tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Tenemos la hebra hacia atrás, pasamos la aguja nuevamente en el centro de la última cadeneta, pasándola también de la parte de abajo de la lomita que está atrás. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás de esta forma. Ajustamos un poquito esta cadeneta y así hemos completado el aumento de este lado. Tenemos el primer punto que fue el que realizamos al inicio, el segundo punto y el cierre que simuló el tercer punto encima del punto de altura que habíamos realizado. Vamos a esconder ahora la hebra sobrante de la parte de atrás de los puntos. Terminé de esconder la hebra y aquí a esta puntica de la parte de abajo le van a colocar un punto de silicona o van a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se suelte. Cortan el excedente y esconden un poquito. Aquí en esta última cadeneta, cuando vayan a hacer el proceso de esconder la vuelta, tengan en cuenta que la cadeneta no se les encoja mucho y que quede del mismo tamaño de las demás. Ya tenemos la base lista, mira cómo quedó, los puntos quedaron bastante parejos, las esquinas quedaron igualitas, mira qué hermosa, quedó bastante firme. Tenemos un total de 60 puntos alrededor de la base, eso es muy importante porque siempre debemos finalizar con un número par. Entonces ya tenemos 60 puntos, te voy a dar las medidas ya con este acabado. Aquí de largo tenemos 21 centímetros y de ancho tenemos 11 centímetros. Vamos a trabajar el cuerpo del bolso, vamos a tomar la base con la parte derecha y la vamos a colocar hacia abajo. Entonces aquí empezamos a trabajar con la parte izquierda hacia arriba y es donde se ven estas lomitas, miren. Aquí ya tengo mi aguja de 5.5, tomamos hebra y pasamos la aguja, voy a empezar aquí en un ladito, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y de la parte de atrás donde está la lomita. Aquí en el centro de la cadeneta
y debajo de la lomita que está de la parte de atrás vamos a estar tomando estas lomitas para darle una mayor firmeza a esta primera vuelta. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita que está de la parte de atrás tomamos hebra y realizamos un punto, pasamos debajo de la cadeneta y de la lomita que está atrás. La hebra que va sobrando la vamos escondiendo de la parte de abajo de los puntos. Miren, de esta forma. Pasamos en el centro de la cadeneta siguiente y debajo de la lomita que está de la parte de atrás. Así nos deben ir quedando los puntos. Miren que ya separamos la base del cuerpo del bolso. Nos va quedando en el medio esta hebra que nos sirve de decoración. Vamos a seguir trabajando los puntos en medio de cada cadeneta por toda la vuelta sin realizar aumentos hasta llegar a este último punto. Vamos a realizar el último punto. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita que está de la parte de atrás. Tomamos hebra, damos altura y realizamos el último punto. Aquí ya finalizamos esta vuelta y lo hicimos con 60 puntos, la misma cantidad de puntos que realizamos en el borde de la base. Vamos a hacer el cierre, damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la primera cadeneta. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Ajustamos. Vamos a abrir la segunda vuelta de subida y aquí vamos a comenzar con el patrón de puntos con el que vamos a trabajar este proyecto. Es un punto fantasía muy bonito con un acabado espectacular. Pasamos la aguja en el centro del punto donde hemos llevado la hebra hacia atrás, aquí en medio de estas dos hebras, aquí donde se ve una V, ahí en el centro, verificando que salga de la parte de atrás en medio de estas dos hebras debajo de la lomita. Colocamos la hebra reservada y aquí ajustamos. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura y realizamos un punto. Y aquí tenemos un punto dentro de ese mismo espacio donde realizamos el punto. Vamos a pasar la aguja nuevamente, vamos a dar altura y no vamos a hacer el cierre de este punto. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto siguiente. Mírenlo aquí donde está en el centro. Tomamos hebra, damos altura y aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Vamos a pasar la primera dentro de la segunda de esta forma. Aquí nos van a quedar ya 2 hebras. Tomamos hebra nuevamente y vamos a hacer el cierre por esas 2. De esta forma nos va a quedar el patrón de puntos. Entonces vamos a pasar la aguja en el centro del siguiente punto. Tomamos hebra, damos altura y hacemos un punto bajo. Comenzamos nuevamente el patrón pasando la aguja en el centro de ese punto. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, pasamos la aguja en el centro del siguiente punto, tomamos hebra y damos altura. Aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Vamos a deslizar la primera dentro de la segunda. Nos quedan 2. Tomamos hebra y cerramos. De esta forma nos va quedando el patrón de puntos. Pasamos la aguja en el siguiente y realizamos un punto bajo centrado. En ese mismo espacio donde realizamos el punto bajo centrado vamos a pasar la aguja
y vamos a tomar hebra. Damos altura. A nivel de la orejita que está en el ganchillo. Y vamos a pasar la aguja nuevamente en el centro del siguiente punto. Miren que aquí no estamos cerrando punto. Ya tenemos 3 orejitas. Vamos a deslizar la primera dentro de la segunda. Nos quedan 2, tomamos hebra y pasamos por las 2 haciendo el cierre. En el siguiente punto, punto centrado, tomamos hebra pasando la aguja en ese mismo espacio. Pasamos la aguja en el centro del siguiente punto. Tomamos hebra. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Vamos a deslizar la primera dentro de la segunda. Nos quedan 2. Tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar un punto bajo centrado. En ese mismo espacio tomamos hebra nuevamente. Tratemos de que esta hebra quede bien organizada. Pasamos la aguja en el centro del siguiente punto. Tomamos hebra nuevamente. Deslizamos la primera dentro de la segunda. Nos quedan 2. Tomamos hebra y realizamos el cierre. De esta forma nos va quedando el patrón de puntos. Vamos a trabajar hasta dar toda la vuelta y llegar a estos últimos 2 puntos. Ya trabajé la vuelta, mira cómo quedó el patrón de puntos de hermoso. Mira qué bonito. Vamos a realizar aquí los últimos 2 puntos. Pasamos la aguja en el centro del punto, realizando un punto bajo centrado. En ese mismo espacio pasamos nuevamente la aguja, tomamos hebra y damos altura. Tenemos una primera hebra. Vamos a pasar la aguja en el centro del último punto y vamos a tomar la segunda hebra. Aquí tenemos 3 hebras sobre el ganchillo. Vamos a deslizar la primera dentro de la segunda de esta forma. Mira que la segunda queda como acostada y ya nos quedan 2 orejitas sobre el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por esas 2. Realizamos así el último punto. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta, damos altura a esta orejita y la pasamos debajo de la primera cadeneta. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, tomamos la orejita reservada, la colocamos sobre el ganchillo y la llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos el punto y reservamos esa hebra. Vamos a abrir la tercera vuelta, pasamos la aguja en el centro del punto donde hemos llevado la hebra hacia atrás, verificando que salga de la parte de atrás, en medio de las 2 hebras debajo de la lomita. Colocamos la orejita reservada y aquí ajustamos. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y realizamos un primer punto. Ya tenemos el punto centrado. Vamos a pasar la aguja dentro de ese mismo espacio. Vamos a tomar la primera orejita y pasamos la aguja en el centro del siguiente punto y vamos a tomar la segunda orejita. Vamos a deslizar la primera dentro de la segunda. Nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos. Mira cómo nos va quedando el patrón encima del anterior. Pasamos la aguja en el centro del siguiente punto. Realizamos un punto bajo centrado. Vamos a pasar la aguja dentro de ese mismo espacio. Tomamos aquí la primera orejita. Pasamos la aguja en el centro del siguiente punto y tomamos la segunda orejita. Que tenemos un total de 3, deslizamos la primera dentro de la que está en el centro. Nos quedan 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. De esta forma nos va quedando el patrón. Pasamos en el centro del siguiente punto. Nuevamente pasamos la aguja y tomamos la primera hebra. Pasamos en el centro del siguiente y tomamos la segunda hebra.
deslizamos y cerramos. Vamos a realizar los últimos 2 puntos. Pasamos en el centro, cerramos el punto, pasamos dentro de ese mismo espacio, en el centro del punto siguiente. Aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo, deslizamos la primera dentro de la segunda, nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos. Finalizamos la tercera vuelta. Siempre que finalicen una vuelta, van a organizar el tejido de esta forma para ir acomodando los puntos. Miren cómo va quedando el patrón. Vamos a abrir la cuarta vuelta. Esta la vamos a hacer de la misma forma como hicimos la anterior. Pasamos la aguja en el centro del punto donde hemos llevado la hebra hacia atrás, verificando siempre que salga en medio de las 2 hebras. Colocamos la orejita reservada, ajustamos, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Damos altura y aquí realizamos el primer punto. Seguimos la secuencia. Miren que aquí tenemos el primer punto encima del punto bajo centrado de la vuelta anterior. En ese mismo espacio vamos a tomar hebra y vamos a dar altura. En el punto siguiente pasamos la aguja en el centro, tomamos hebra y damos altura. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, deslizamos la primera dentro de la segunda y realizamos el cierre del punto. Punto bajo centrado, tomamos hebra en ese mismo punto y en el centro del siguiente deslizamos y cerramos. Este mismo proceso vamos a seguir en la cuarta vuelta y así vamos a seguir trabajando hasta llegar a la altura deseada. Ya le he dado la altura a la pieza, les voy a mostrar cómo quedaron los puntos. Miren qué hermosos. Me gusta el efecto porque parece que fueran realizados en forma de mallas. Miren qué preciosos están los puntos, bien organizados, todos parejitos. Miren que las hebras todas están del mismo tamaño y eso es gracias al que al momento de realizarla le dimos la misma altura a las 3 hebras que quedan en el ganchillo. Esto nos va a permitir que la hebra del centro, la que queda acostada, todas queden del mismo tamaño. Miren lo espacioso que quedó el bolso por dentro, bastante amplio, y la base, miren lo firme que está. Miren que no se tuerce, queda bastante resistente y firme. Esta es la base más sencilla y sobre todo es para aquellas personas que les cuesta trabajo realizar la base con punto bajo centrado. Esta es la base más fácil que hay, que pueden realizar, y lo mejor de todo es que pueden adaptar acá arriba cualquier tejido. Miren la firmeza. Ya yo les expliqué, la clave para obtener esta firmeza es trabajarla con una aguja más pequeña para que los puntos, miren, no tengan ni siquiera espacio de luz. Aquí he realizado 16 vueltas. ¿Cómo las vas a identificar? Estas hebras que están ladeadas o acostadas, cada hebra es una vuelta. Te podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora te voy a dar las medidas. De alto tenemos 19 centímetros y de ancho 24 centímetros. Vamos a realizar una vuelta de puntos deslizados alrededor del bolso para darle un mejor acabado. Pero antes te quiero explicar cómo vas a hacer en caso de que quieras agregar un color nuevo al tejido o que la hebra te haya salido rota.
Vamos a ubicarnos en el último punto de la vuelta número 16. Vamos a soltar este. Bueno, también soltemos estos dos últimos. Y aquí les quiero mostrar cómo van a hacer para agregar una hebra nueva. En caso de que la que estén tejiendo les haya salido rota, esté partida, le hayan tenido que cortar, etc. Bueno, aquí tengo ya orejita en el ganchillo. Miren que aquí tengo una hebra nueva del mismo color. No voy a usar ni aguja ni hilo para hacer la costura. Voy a agregarla directamente al tejido. Tengo orejita en el ganchillo. Paso la aguja en el centro del punto. Y aquí voy a tomar la hebra nueva. Doy altura. Tengo dos orejitas en el ganchillo. Tomo hebra y cierro. De la parte de atrás me van a quedar los dos cortos, la hebra que tenía anteriormente y la hebra nueva que he agregado al tejido. Esas las voy a poner detrás de la pieza y voy a seguir tejiendo guardándolas de la parte de atrás. Aquí tengo orejita en el ganchillo, paso dentro de ese mismo punto, tomo hebra, doy altura, paso en el centro del siguiente y aquí realizo el punto. Y la hebrita que va sobrando de la parte de atrás, esta la pueden seguir escondiendo debajo de los puntos y al finalizar le colocan un puntico de silicona o hacen una costura sencilla con aguja e hilo. Para mí esta es la forma más sencilla, más práctica de agregar una hebra nueva y lo mejor es que lo he hecho en casi todos los puntos que he realizado y me ha funcionado súper bien. Les voy a mostrar cómo van a agregar un color nuevo al tejido. Aquí ya he llevado la hebra hacia atrás, debajo de la primera cadeneta. Voy a pasar la aguja en el centro del punto donde la hebra fue hacia atrás. Coloco la orejita reservada. Y aquí voy a tomar el color nuevo. Siempre para agregar una nueva tonalidad deben cerrar la vuelta con la que están trabajando. Inician una vuelta nueva con el otro color. Aquí hemos tomado hebra y la llevamos hacia adelante, damos altura a esta orejita, tomamos hebra y cerramos el punto. La hebra que va sobrando la escondemos de la parte de atrás del tejido, pasamos la aguja en el centro del punto y continuamos realizando el proceso de los puntos. Entonces ahí siguen trabajando. Miren que agregar un tono nuevo es súper sencillo. Realizan el mismo proceso por toda la orilla del bolso hasta llegar a estos últimos puntos donde van a hacer el cierre. Si desean continuar trabajando con el color nuevo, lo siguen haciendo o si quieren agregar una tonalidad nueva, lo van a hacer de la misma forma como yo les he explicado. Después que hayan hecho esto, esta hebrita que va quedando, que es del tono anterior, la van a cortar y la van a esconder de la parte de abajo de los puntos. Ahora vamos a continuar con el proceso del bolso. Espero que las explicaciones anteriores les haya gustado porque son muy funcionales y prácticas. Vamos a realizar el cierre de la vuelta número 16. Damos altura a esta hebra. Vamos a tomar la aguja y la vamos a pasar de la parte de abajo de esta primera cadeneta. Colocamos la hebra reservada y la llevamos hacia atrás. Esta vuelta va a ser de puntos bajos. No. Vamos a realizar el cierre de la vuelta número 16. Tenemos orejita en el ganchillo, damos altura, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta completa, tomamos la hebra, la colocamos en la aguja y llevamos hacia atrás. Miren que esta orejita tiene dos hebras, aquí abrimos un poquito, vamos a pasar la aguja en el centro de esa hebra de atrás hacia adelante y vamos a girar la aguja de esta forma. Colocamos la hebra reservada en la aguja y aquí ajustamos. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura y realizamos un punto bajo. Vamos a pasar la aguja ahora en el centro de la cadeneta siguiente, tomando solo la hebra de arriba. Pasamos la aguja, tomamos hebra, tenemos dos orejitas en el ganchillo, vamos a deslizar la primera dentro de la segunda, de esta forma.
Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, tenemos 2, deslizamos la primera dentro de la segunda. De esta forma estamos realizando puntos deslizados alrededor del bolso. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta, realizamos un deslizado. Finalicé esta vuelta de puntos deslizados. Mira cómo quedaron los puntos. Te recomiendo que al momento de realizarlos les des suficiente altura para que el punto no te quede muy encogido. Vamos a hacer el cierre. Aquí vamos a cortar la hebra. Sacamos y vamos a pasarla con la ayuda de una aguja más delgada debajo de la primera cadeneta. Esta que está aquí. Tomamos hebra, llevamos hacia arriba, pasamos nuevamente la aguja en el centro de la última cadeneta, tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Acomodamos un poquito aquí los puntos. Esta hebra la vamos a llevar de la parte de abajo de los puntos Ya terminé de esconder la hebra. Al finalizar, ustedes saben el proceso que deben de seguir y es colocarle un puntico de silicona o realizar una costura sencilla. Así nos ha quedado la pieza. Ya la hemos finalizado. Vamos a acomodarla de esta forma. Así. Y vamos a realizar la asa. Para la asa vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. Y tejeremos 21 cadenetas. Ya completé las 21 cadenetas. Vamos a trabajar ahora 4 vueltas de puntos bajos, comenzando la primera aquí en la segunda cadeneta. Pasamos la aguja en el centro y tomamos solo la hebra de la parte de arriba. Pasamos la aguja, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Tenemos nuestro primer punto, pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, damos altura, tomamos hebra y cerramos, pasamos en el centro de la siguiente, así van los puntos bajos. Vamos a seguir trabajando de esta forma hasta llegar a la última cadeneta. Vamos a realizar el último punto, pasamos la aguja en el centro de la última cadeneta, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y pasamos por las dos. Realizamos cadeneta al aire y aquí hemos finalizado la primera vuelta. Si ven que el tejido se les va enroscando, no se preocupen, es normal. A medida que vayan realizando las vueltas, él va tomando su lugar. Aquí hemos finalizado la primera vuelta con 20 puntos. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a comenzar la segunda vuelta. Pasando la aguja en el centro de la segunda cadeneta. Miren que vamos a tomar la cadeneta completa. Y vamos a seguir trabajando puntos bajos.
Vamos a seguir trabajando punto sobre punto hasta llegar a este último punto. Vamos a realizar el último punto de la segunda vuelta. Miren aquí donde se ve la cadeneta completa. Pasamos debajo, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Finalizamos la segunda vuelta. Aquí realizamos cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. Vamos a trabajar 2 vueltas más de puntos bajos sencillos para completar las 4 y ya les muestro cómo vamos a continuar el proceso. Ya realicé las 2 vueltas de punto bajo para un total de 4 vueltas. Aquí las podemos ver, 1, 2, 3 y 4. Les voy a dar las medidas. De largo tenemos 23 centímetros y de ancho tenemos 5 centímetros y medio. Vamos a darle forma a nuestra asa. Vamos a tomar la parte derecha, que es esta, miren cómo se ve, y la parte izquierda es la que tiene la división en el centro. Vamos a doblar de esta forma y vamos a realizar la costura para unir las 2 puntas con punto bajo sencillo. Entonces pasamos la aguja, miren que aquí tenemos orejita en el ganchillo y de este lado tenemos hebras, miren las hebras aquí donde están. Acomodamos la pieza que quede un punto frente a una hebra. Pasamos la aguja enfrente de la hebra, mira aquí debajo. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante pasando debajo de esa hebra y debajo de la orejita que tenemos en el ganchillo. Aquí realizamos un punto. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta completa y de la hebra que está enfrente. Tomamos hebra, damos altura y realizamos un punto. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa y de la hebra que está enfrente. Debajo de la cadeneta y de la hebra que está enfrente. Pasamos debajo de esta. Y debajo de la hebra que está enfrente. Finalizamos la vuelta de puntos bajos. Vamos a trabajar ahora una última vuelta y esta va a ser de puntos deslizados. Lo vamos a hacer aquí en estos espacios para darle un mejor acabado a la asa. Aquí vamos a realizar cadeneta de altura. Vamos a pasar la aguja debajo de la cadeneta. Miren que estamos trabajando ahora de regreso aquí en este espacio. Tomamos hebra y damos altura. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo. Vamos a deslizar la primera dentro de la segunda. Tenemos nuestro primer punto deslizado. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta aquí en este espacio. Realizamos el punto deslizado en la siguiente. Aquí en la que sigue. Vamos a realizar aquí el último punto deslizado. Vamos a cortar la hebra. Sacamos y con la ayuda de una aguja más pequeña la vamos a esconder llevándola aquí de la parte de abajo del mismo punto.
esta hebra la vamos a esconder acá de la parte de abajo. Ya terminé de esconder la hebra de la parte de abajo de los puntos. Vamos a acomodar nuestra asa de esta forma. Vamos a colocar ahora las argollas. Lo vamos a hacer aquí. Miren que aquí está la lomita encima de la primera lomita. Y la otra la vamos a colocar también aquí encima de la primera lomita. Vamos a colocar ahora los herrajes y estos son de tu tienda en línea Tus Insumos. Si quieres adquirir los materiales, en la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. Al inicio en los materiales les había colocado un broche imantado de costura, pero he decidido cambiar por este en cuero que me parece precioso. Y la costura la voy a realizar no con nylon, sino con el mismo trapillo. Ustedes saben que este es de 3 centímetros de ancho. Yo lo que hice fue cortarlo en 3 tiritas. Y con estas tiritas vamos a realizar la costura en estos espacios, ayudándonos con una aguja lanera. Antes de colocar el broche, lo primero que debemos hacer es tomar nuestra pieza, meter los laterales hacia adentro y acomodarlos de esta forma, que queden parejitos y bien organizado a ambos lados. Miren cómo quedó. Vamos a colocar las argollas. Estas las van a hacer aquí en la parte interna, pasando la aguja debajo aquí de la cadeneta completa, y van a ir aquí enfrente. Ya ubiqué las argollas, les voy a mostrar en qué punto las coloqué. Miren que el tejido está dividido por bloques, entonces me ubiqué en el primer bloque aquí de la esquina y en el de este lado. Miren que tengo en la esquina, y en la esquina de este lado fui subiendo. Lo puse en el último punto de este bloque y aquí en el primer punto de este bloque. De este lado hice el mismo proceso, subí en el bloque que está en la esquina y en el bloque que está en la esquina de este lado. Coloqué aquí en el último punto y de este lado en el primer punto. De esta forma me aseguro que las argollas queden bien ubicadas y los puntos de este lado sean igual a los que están de la parte de atrás. Vamos a colocar ahora el broche. Vamos a ubicarlo en el centro. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está en el centro de este lado la costura. Miren que aquí ya tengo la aguja con la hebra. Aquí pueden hacer una costura en zigzag o pueden hacer una costura de esta forma. Ya ustedes deciden cómo quieren hacerla. Entonces vamos a pasar la aguja de la parte de atrás. Aquí, que salga aquí en el primer espacio. Sacamos una hebra. Pasamos en el punto siguiente, en el segundo punto de enfrente, vamos a hacerlo en zigzag. Y aquí pasamos acá ya en el último. Vamos a pasar la aguja de este lado, que salga aquí en el primer espacio. Pasamos acá en el segundo del que está enfrente. Y acá, que salga acá en el último. Miren que el tejido lo estamos haciendo aquí en las canaleticas. Listo. Ahora vamos a llevar esta hebra aquí al segundo espacio.
Y esta hebra lo vamos a pasar también en el segundo espacio. De esta forma llevamos las hebras hacia atrás. Y aquí ya hemos hecho 2X. De la parte de atrás, estas hebritas las vamos a llevar junticas con la ayuda de una aguja más delgada. Aquí ya tengo las dos hebras juntas. Vamos a hacer dos nuditos. Que quede bien ajustadito. Verificamos. Quedó perfecto. Estas punticas sobrantes las vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Vamos a colocar ahora el broche enfrente. Miren, quedó perfecto. Entonces aquí ubicamos. Antes de iniciar, verifiquen que esté bien ubicado. Vamos a pasar la aguja de la parte de atrás, que salga en el primer espacio. Aquí sí vamos a hacer costura sencilla. Vamos a dejar solo una hebra corta para esconder al final. Aquí ya hemos realizado el último punto. Vamos a pasar la aguja en el espacio donde hicimos el primero y ya llevamos la hebra hacia atrás. Vamos a esconder ahora estas hebras de la parte de atrás. Miren que aquí quedaron junticas. Vamos a hacer un nudito. Y vamos a esconder estas hebras de la parte de abajo de los puntos. Verifiquemos aquí que el broche, miren, quedó perfecto. Vamos a colocar la asa con la parte derecha, que es donde están los puntos deslizados. Esa es la que va a ir enfrente. Aquí, de este lado. Y por último vamos a colocar la borla. Esta es una borla sencilla, el paso a paso ya lo tengo disponible en el canal. En la descripción del video te voy a dejar el enlace. Lo único que hice es tomar una cadenita y colocarla alrededor. Entonces esta la vamos a poner acá de este lado. Te muestro el resultado de este hermoso bolso. Mira este punto precioso cómo quedó, cómo quedaron los laterales. Mira la costura del broche de la parte de atrás, se ve hermosa. Quedó bastante espacioso y la base, mira, finalizó bastante firme. Te voy a dar las medidas. De largo finalizó con 20 centímetros y de ancho ya recogido tiene 22 centímetros. Hemos llegado al final de este paso a paso. Espero que te haya gustado, que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Si tienes alguna duda, déjamelo saber y yo con mucho gusto te estaré dando respuesta. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.